Bueno, esta semana se produjo también la impactante condena a Farré, el femicida que asesinó a su mujer en un country en la zona norte, cuando en realidad ya estaban separados, y le dieron la máxima pena. Pero también me parece que fue una semana interesante para ver cómo va cambiando en los medios gráficos el tratamiento de casos como estos. Está con nosotros Soledad Vallejo, subeditora de Sociedad de Página 12. Gracias por venir. ¿Cómo vas? Gracias a ustedes. Y también Rolando Barbano, jefe de policiales del diario Clarín. Rolando, buenas noches. ¿Qué tal, María? Bueno, antes eran casos como policiales, ¿no? Estrictamente hablando. Pensaba como todavía se usaba lo del crimen pasional y estos casos como que se fueron moviendo en la cobertura, en el lenguaje que se usa y no sé si también cambian de lugar incluso en el diario. Bueno, yo soy editor de policiales de Clarín, así que te puedo hablar concretamente de Clarín, que es uno de los pocos diarios que tiene separado sociedad, ciudad, policiales. Los casos que hoy llamamos de femicidio, antiguamente entraban en policiales. Desde hace 2 o 3 años la tendencia es que vayan en la sección sociedad, porque se entendió, por suerte, digo, me parece algo muy saludable, que no son casos policiales propiamente dicho. El hecho de que haya una muerte no los hace necesariamente policiales, que el foco de la atención, el costado por el cual hay que ingresarles es lo que tiene que ver con la sociedad, cómo somos como sociedad. Vos atrás tenemos imágenes justamente del caso de Carlos Monzón. Yo me viene a la memoria, por ejemplo, el de Barreda, de quien se habló, en su momento se hablaba de Barreda, de Conchita, se hizo tanto esta frase de mucha gente que decía, qué gracioso, le decían Conchita, digo, no había la mínima conciencia de que lo que había hecho Barreda era asesinar a 4 mujeres en su casa. Hoy lo estaríamos encarando de una manera totalmente diferente, pero vos fíjate cómo es la historia de Barreda, que pasó a la historia... Si tan diferente, ¿eh? Está bien, déjame que termine este día, Sole, que tiene que ver con que pasó a la historia de Barreda con La Parra, que él había encontrado la escopeta abajo de la escalera, que le decían Conchita, y realmente la única versión que tuvimos de lo que había pasado adentro de esa casa y en esa familia es la que dio él. Claro. Porque él se aseguró de que no quedara ningún testigo vivo de cómo eran realmente las cosas. Hoy quizás no lo trataríamos pasaría. Así. Quizás ¿Vos decís lo que no discutiríamos tanto? más. Yo digo que no tanto, me parece que hay oscilaciones, ¿no? Sí hay un desplazamiento, como se cubrió ahora el caso de Farré, el femicidio de Schäfer. Claramente dista mucho, años luz, de lo que pasó hace 30 años con el caso Monzón. Dicho Farré, viste que dijo, a mí la sociedad ya me había condenado. Sí, y sin embargo después tiene pantalla. Y digo, no lo planteo como una crítica hacia los medios, sino qué pasa con esta sociedad, que hay algunos victimarios que sí tienen pantalla, otros que no, para qué la quería, qué planteó, que eso era interesante ver. Pero antes de eso hay desplazamientos, sí, hay 1000 cosas. Hay oscilaciones, ¿no? A veces cada tanto encontrás crimen pasional en algún medio. Mediano, grande, pequeño, pero se sigue encontrando. Hay como también un planteo de, bueno, no es para tanto, bueno, pero la mató se sigue construyendo esta estructura, la mató por celos, la mató porque lo dejó. Si vos estás justificando el crimen, estás entrando un poco en esa lógica. Cuesta, es una cuestión social, ¿no? Explicar por qué se produce un crimen no creo que sea justificarlo. Yo creo que a veces, hay cosas que si nosotros contamos que lo que ocurrió, le dejamos al lector, al televidente, a quien esté escuchando la radio, la posibilidad de analizar lo que ocurrió. Decir, esta fue la secuencia de hechos, pasó esto, luego ocurrió esto y después se produjo el crimen. Para mí no es justificar el crimen, es solamente depende de la construcción. A veces sí es justificarlo si estamos pensando desde una lógica de recepción. Yo laburo también en redacción todos los días y entiendo que hay cosas que tenés que resolver y salís al toro y decís, bueno, qué sé yo, es lo que puedo decir. Pero a veces eso justifica. Claro, eso es interesante. Yo no estoy diciendo que no, ¿eh? No, bueno, pero eso es interesante, la discusión de... No, pero vos dijiste, se le dio pantalla al femicida. Hay femicidas que tienen, hay femicidas que no. Hay varias cosas, me parece, pero es una pregunta para mí válida, en el sentido, yo me la pregunté, cuando lo vi en pantalla dije, ya terminó el juicio, ¿por qué? ¿Para qué? Me daban ganas de... ¿Vos no le hubieras hecho la entrevista? No, es que me lo pregunté, yo creo que sí, pero también me hacía un ruido. Pero me parece que si como periodistas dejamos de hacer una entrevista por una cuestión que tiene que ver con lo que pensamos, ideológica, una militancia, lo que fuera, estamos haciendo mal nuestro laburo. No, yo creo que lo que hagas. Obviamente, claro, no entrar como un caballo, o puedes yo creo que sí, que valía. Lo que pasa que el tema es cómo lo encarás también. Exacto, cómo editás después ¿Qué esa haces con ese Me parece ¿Vas y le dejás que diga su versión? ¿O vas y le haces preguntas, aun cuando él da cosas, por supuesto? Que es finalmente lo que se hizo, como había sucedido hace un tiempo, salvando las distancias, ¿no?
cuando fue el escándalo por lo de Cordera, hubo alguna entrevista que él concedió a la tele y claro, él claramente pensaba que iba a dar su versión y listo, que la iban a amplificar. Claro. Y sin embargo hubo preguntas y repreguntas y ahí es donde se abrió otra brecha en ese discurso. Me parece que ese ejercicio Pero es vos recontra fíjate que lo válido necesario. era entrevistarlo a Cordera. Pero es lo que estoy diciendo. O sea, el punto Ese de inicio ejercicio es primero necesario. entrevistemos. Sí, no estoy Contemos. negándolo. No, porque estoy pensando en cuál es vengo la de No, lógica. pero razonar- hubo un debate. Sí. Muchos decían, quienes- ¿por qué le dan pantalla? Sí, sí, sí. Y Ese si debate no damos se pantalla, dio. no hacemos periodismo. Sí. Después Pero también discutamos es cierto qué que hay escribimos casos abajo, para podemos los que hay discutir un los zócalos. tratamiento y casos para los cuales el tratamiento es completamente diferente. Pero vos lo que Cuando estás planteando ahora es que No, Farré es un plantea- señor rico, un no sé si planteo empresario. eso. Trato de preguntarme por qué, digo, como periodista también, hay entrevistas a las que accederíamos y otras que por ahí nos dan más dudas. Cuando Farré mató a Claudia Schiffer, más o menos al mismo tiempo había sido el femicidio de Manzanares. Morán se apellidaba la chica, no me acuerdo. La mató en la ¿Te calle. acordás que la mató Sí, en la sí, sí, en la calle? calle. Ella iba a la fiscalía, era muy dramático, tenía una orden de restricción contra él en la cartera, él tenía impedido acercarse a menos de 500 metros, vivía a 150, a la policía no le importó. Cuando él iba y la amenazaba, la policía no hacía nada. Un caso igual de dramático, digo, es feo comparar, ¿no? Quién es más víctima y quién es menos víctima, pero igual de dramático que este. Y sin embargo, por ese caso, nadie se volvió a preguntar. Y las condiciones socioeconómicas de esa familia lo volvieron todavía más difícil, porque ¿qué hacía la mamá de ella con el hijito o hijita? Ahora no me acuerdo si era nena o nene. Era muy dramático, no tenían, la casa no era suya, era muy precaria. Cómo la mantenía, la familia del femicida vivía Bueno, eso ahí había cerca. pasado también con el caso de María Marta, ¿no? García Belsunce, como que Claro. los cierto tipo de crímenes en efecto tienden Es que es a... inevitable que me parece que el consumo de las noticias en los medios también está regida por la identificación que tiene el público con quienes aparecen en pantalla. Es muy difícil darle a todos los hechos criminales que ocurren en un país, lo digo como editor de policiales, la misma preponderancia. Sin embargo, no. todos son un drama, digo. Todos los crímenes que ocurren Pero son no terribles. todo lo decide el público, a eso No, voy. Sole, Como pero- periodistas ahí, a veces, no Sole, te digo que siempre busques Pero el a mí caso que ¿sabes lo nadie que me ve. pareció Mueren bueno? 7 Como personas periodistas ahí asesinadas tenemos por una día decisión. en Ahí no. el país. Sí, pero Mueren tenés 7 personas decisión. asesinadas Pero por día. ¿sabes lo que me pareció bueno del caso Farré? Justamente que derriba una idea que es un mito en realidad, pero que ya está muy comprobado que no es así, que solo pasan este tipo de crímenes en clases populares, Total. donde la mujer tiene menos herramientas para poder irse de la casa, aunque ya está cambiando mucho con las mujeres jefas de hogar. Me parece que es un caso que también desafía muchos como prejuicios o lugares comunes y muestra que, bueno, que son casos que también se dan en... Totalmente, porque muchas veces, y esto digo, no hay que dejar de ver una cosa, cuando estas situaciones de violencia de género se producen en lugares de clases más bajas, la mujer que es víctima de esto tiene menos medios para escapar de la situación, y esto es una realidad. Digo, más allá que no hay que pensar que solo ocurre en las clases bajas, medias o altas. Me parece que el tema con las mujeres de clases bajas es que quedan presas de una situación que tiene que ver también con lo económico, con no poder escapar de, como decía Sole recién, el caso de Manzanares, el asesino vivía ahí nomás. No tiene los medios la mujer para irse a vivir a Ojo otro que las barrio de o para clase, las de lograr clase que el hombre media se y media alta vaya. también. Claudia Schiffer quería divorciarse, pero no le alcanzaba con el dinero que ella ganaba. Él le Pero había lo hecho logró al como final, algunas Sol. De restricciones hecho, con la tarjeta. la mata en un encuentro pero que tiene que ver en con los lo casos legal. de violencia machista, el dinero siempre es un instrumento de poder. Totalmente. Seas pobre, rica, más Claro. o menos tengas trabajo. Para mantener o tu no. estatus, aunque sea, claro. Sí, sí, sí. Siempre, tío, además si estás en pareja, tenés una estructura familiar y tal, tenés una estructura de gastos más o menos estable. Te sacan una pata y chao. Y Ahora, si hay vos fíjate el chicos, caso Monzón, ¿no? Mirábamos, empezaron a circular con el caso de Farré las tapas de la época, ¿no? Del año 1988, en Mar del Plata, cae en estado de inconsciencia al balcón de una casa en Mar del Plata, Alicia Muñiz, la pareja de Monzón. 14 de febrero fue. 14 de Día febrero, de San Valentín. ahí va. primera temporada. Y fue condenado a 11 años de prisión, Sí. Monzón. En ese caso hubo una situación que no es la de Farré, que es que la justicia entendió, y digo, esto se podría discutir, habría que volver al tiempo del juicio, que Monzón no había tenido una intención clara de matarla, sino que no había sido premeditado, no había habido alevosía, sino que fue En una situación disputa. de... Por eso la graduación de la pena. Igual yo creo que hoy la justicia, quiero creer, Lo vería distinto. lo vería distinto y lo consideraría distinto, y por ejemplo tendría que haber algo que en esa época no ocurría, que era el vínculo.
Él estaba separado de Alicia Muñiz y por eso no le hicieron pesar el vínculo. Ah, ¿no le hicieron pesar? Que hoy sí se lo harían pesar. Porque tenían un hijo, además. No, porque hoy se entiende que el vínculo no tiene que ver solo con estar casado, con los papeles, digo, legalmente casado, sino que ya una situación de convivencia o una situación de un hijo en común o una situación de una relación que terminó, te meten dentro del agravante del homicidio por el vínculo. Entonces, quizás lo de Monzón incluso desde ese lado hubiera sido considerado de otra manera. De todas formas, es re interesante para hablar a nivel mediático, como estaba el ídolo de por medio, estaba Monzón de por medio, la gente lo veía con una cierta piedad particular a Monzón, como no lo hubiera visto con otra persona. Bueno, pasó con O.J. Simpson en Estados Unidos, sigue pasando con Centurión hace poco, pasó lo mismo. Centurión es jugador de Boca. Ahí está, no me salen nunca los clubes. Un jugador de fútbol denunciado por una chica con la que había tenido un vínculo sentimental, más o menos duradero, no importa. Ella radicó una denuncia, decía que él le pegó, le astilló 3 dientes, que la amenazaba. Después hubo una serie de audios, algo muy mediático. Y la reacción del entorno del futbolista, digo, no solo sus amigos, sino el mundo fútbol, enseguida tiene una reacción muy corporativa, ¿no? Bueno, pobre, pero en la cancha la rompe, afuera tiene problemas personales, algo así era el graf de un Sí, bueno, no deportivo. Lo sacaron de Boca. Es la misma Centurión. estructura. La sociedad sí la está leyendo este tipo de noticias de otra manera, ¿no? Cuando hablabas recién de lo de Monzón, yo me acuerdo cuando se cumplieron 20 años del crimen, hablé con un colega que había cubierto, estaba haciendo temporada para, creo, Diario Popular, Norberto Chap. Él estaba haciendo temporada para el Popu en Mar del Plata, pasa esto, pasa a cubrir este tema. Y se acordaba, porque le impactó mucho, la situación en la calle, dale campeón, el día que lo llevan dale en indagatoria, campeón. en la puerta de Y lo que tribunales de Mar del Plata no se podía entrar y le cantaban que dale ella campeón. era víctima, hasta que aparecieron fotos del cuerpo cuando estaban autopsiando y se veían moretones, golpes, las marcas en el cuello. Si no, era todo el tiempo, bueno, murió la mujer de Monzón. Murió, todo muy lo confuso. sí. A las piñas con el amor. ¿Qué amor? Bueno, nada, A las 1000 piñas preguntas. claro. A las piñas con el amor fue un titular. Ni me acuerdo qué diario ahora. Bueno, y fue un jurado popular, ¿no? 12 personas comunes, vecinos, ¿no? Que parecía que eso lo podía beneficiar porque tenía que haber unanimidad y sin embargo los 12, hoy contaba uno de los jurados que había 2 o 3 que alguna duda tenían, pero que rápidamente en la deliberación del jurado se inclinaron por la máxima pena, ¿no? Tiene un problema el tema del juicio por jurados en la Argentina, particularmente como se está instrumentando en la provincia de Buenos Aires de una manera un tanto experimental. Hay un problema que es que sigue siendo la defensa la que puede elegir ir a juicio por jurados o seguir el procedimiento ordinario. Con lo cual, si elige el juicio por jurado es porque cree que tiene algún beneficio, que puede llegar a zafar. Y acá, digo, lamentablemente, a priori, Farré, uno podía entender que un jurado técnico, digo, 3 jueces, era difícil que lo dejaran ir a la casa, que lo dejaran ir como inimputable o que le diera una situación atenuada por una emoción violenta. Y que con el juicio por jurados tenía una chance. Tenía, porque con uno la casaba, con pero uno que dudara, con uno que conmoviera, claro. con uno que quizás en su vida personal, en su pasado, tuviera alguna historia vinculada con la violencia de género donde él hubiera estado del otro lado, quizás Farré zafaba. Y esto hubiera sido, y yo me preguntaba, ¿qué le estaríamos diciendo hoy a los hijos de Farré, a los hijos de Claudia, que su papá estaba libre porque un jurado popular había tenido una duda? Bueno, acá por suerte... Sí, ¿qué le diría la justicia, no? Bueno, pero el jurado popular sacábamos a los jueces de por medio, digo. Sí. Y es un tema para discutir. Les agradezco un montón a los dos que hayan estado aquí esta noche. A ustedes por habernos acompañado. Nos reencontramos el domingo que viene aquí en Ronda de Editores. Muy buenas noches.